Buenas noches, gracias por compartir con nosotros un programa más de Punto de Vista. Hoy trataremos Creative Commons, un proyecto internacional innovador para regularizar y permitir la creatividad de las personas. Aquí empezamos, bienvenidos. Nos acompañan en la noche de hoy. En primer lugar, Carolina Botero. Ella es líder de Creative Commons en Colombia y también de la Fundación Carisma. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. De igual manera, Michelle Thorne. Ella es la directora de proyectos de Creative Commons y también miembro de la mesa directiva. Y finalmente, Claudio Ruiz, líder de Creative Commons en Chile y el director de la ONG de los Derechos Digitales y Regulación en Chile. Bienvenidos, buenas noches. Carolina, quisiéramos para iniciar el programa una visión global general de lo que representa y significa Creative Commons. Creative Commons es un sistema de licenciamiento que se soporta en la voluntad de las personas, quienes deciden, en lugar de asignarle a sus obras, a sus productos creativos, la idea de todos los derechos reservados, algunos derechos reservados. Eso significa que permiten o comparten su producción intelectual con los demás para que los demás hagan cosas que normalmente, por cuenta del derecho de autor, no podrían hacer. De esta forma, por ejemplo, si yo tomo una foto y la pongo en internet sin decir nada o intencionalmente poniendo todos los derechos reservados, las personas cuando entran a internet y ven mi foto, lo único que pueden hacer es verla. No podrían reutilizarla, por ejemplo, para ilustrar una conferencia o para ponerla, no sé, en la portada de un libro. Si en cambio yo asigno una licencia y la hago evidente junto a la foto, podría permitir algunos usos, como los que acabo de describir, por ejemplo, usos académicos amplios, como en cursos virtuales que se manejan acá en la Universidad Particular de La Loja, o incluso usos comerciales como para portada en un libro, para ilustrar una revista. Digamos, ese tipo de usos que normalmente requerirían el permiso del autor se dan previamente con la asignación de una licencia. Para mantener la expectativa de nuestros televidentes y para ilustrarlos en forma general, es compartir la creatividad, pero quedando con nosotros el derecho de la creación. Es decir, podemos nosotros, en el ejemplo que usted pone, admirar la fotografía e incluso, yendo más allá ya dentro de la academia, compartir algunos textos, siempre y cuando se respete el derecho de propiedad a quien le pertenece, sin desvirtuar de una u otra manera, lo que significa que una persona tiene la propiedad sobre un documento, sobre un texto, sobre una pintura, sobre una canción, que puede ser bajo los derechos de permisidad que puede dar el autor, utilizados, pero siempre y cuando se respete que el propietario es dicha persona. Yo creería que sobre todo hay un elemento interesante en las licencias que es la idea de autoría, que en nuestra legislación se conoce como derecho moral. Entonces esa idea de reconocer quién hizo la obra, de atribuirle, de darle el reconocimiento público de que lo hizo. Esa precisamente es un eje central en todas las licencias que obligan a las personas que reutilizan la obra que está de esta forma puesta a disposición, a reconocer e incluso enlazar, porque en internet, digamos, como mucha del reconocimiento implica también el poder ver otras cosas, generar esa posibilidad de viralidad, de pasar de un lugar a otro. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un blog y utilizo una foto que Claudio tomó para ilustrar mi viaje aquí a La Loja, pongo varias fotos de él, tengo el permiso de él porque él en Flickr las montó, indicando que yo podía hacer cosas con la foto. Entonces yo tomo la foto, la pongo, pero una de mis obligaciones al hacer eso es reconocer que es una foto de Claudio y también colocar el enlace de donde la encontré. Que la propiedad intelectual de dicha fotografía le pertenece a Claudio. Exactamente, quien me ha permitido una serie de usos a mí. Lo importante también es revisar el tipo de permisos que se tienen con la licencia. Este es un tema interesante, por ejemplo, también en música, en donde hay portales en internet como jamendo.com o CC Mixter que permiten la descarga de música precisamente con estos esquemas de Creative Commons.
puedo descargar la música, escucharla y no hay problema porque el autor desde el principio está permitiendo ese uso, está diciendo descargue, me interesa que se replique mi música de esta forma. Efectivamente, lo mínimo que pide es el reconocimiento. Gracias. Michelle, los ejemplos más vivos que uno puede tener es justamente en la Internet. Ahí es donde se pueden violar estos derechos de propiedad intelectual. ¿Cuál es la experiencia que tiene usted al respecto? The most specific examples that one can find in this are on the internet, for instance, where the violation of intellectual property rights is more tangible. So what's your expertise on this, or what kind of examples? So to the point about the usage of content online, I think you find, regardless of how you license your work, if you are all rights reserved, or if the work's under CC license, or even in the public domain. Sin importar, en relación con el uso de contenidos en Internet, sin importar que se esté frente a un sistema de todos los derechos reservados o algunos derechos reservados. You have the risk of content being taken without permission. Siempre existe el riesgo de que el contenido sea tomado en Internet sin permiso. And in my experience, the advantage of Creative Commons has been to signal to people in a clear way the way they want to allow people to use their work. En mi experiencia, la ventaja que tiene Creative Commons es precisamente marcar la forma como uno quiere que la gente utilice el contenido en Internet. So while on the one hand you have people that will, regardless of what you do, take advantage of the content that's available. Entonces, si por un lado en Internet se puede encontrar que siempre va a haber gente que utilice el contenido sin importar cómo el autor quiera que este sea usado. At least a Creative Commons license is a signal that you're inviting somebody to do something with your work, which I think is a more positive take. Al menos con la licencia, uno mismo está diciendo cómo quiere que alguien más lo utilice y de esa forma se tiene una aproximación positiva a un problema que evidentemente existe en Internet. Ok, gracias. Con Claudio quisiera ahondar un poco más. ¿Quiénes pueden estar en Creative Commons? ¿Cómo acceder a Creative Commons? Para que la ciudadanía, especialmente aquellos autores que tienen su creatividad, puedan mirar la posibilidad de acceder a ello. Bien, como explicaba Carolina, el sistema de Creative Commons es un sistema de licencias, es decir, es un sistema de contratos que son gratuitos y que cualquier creador puede acceder a ello. Uno de los temas más importantes que tiene que ver con Creative Commons y probablemente una de sus ventajas, cuando uno lo compara con otro tipo de licencias, radica en su simplicidad y radica en la forma en la cual cualquier autor, seamos nosotros cuando sacamos una fotografía, los espectadores cuando escriben en su blog, cuando subimos un fotolog con nuestra fotografía, etc., podemos marcar ese contenido con ciertas libertades. Y la forma en la cual nosotros podemos marcar ese contenido con ciertas libertades es a través de una forma muy simple, de una plataforma en Internet. De hecho, uno entra a la página web de creativecommons.org y es muy fácil, es muy intuitivo decidir cuáles son los usos que nosotros queremos reservar para nosotros y cuáles son los usos que nosotros queremos autorizar para que terceros puedan hacer con esas obras intelectuales. Entonces, de alguna forma, Creative Commons se transforma en un sistema que apunta hacia un, por decirlo de alguna forma, un ecosistema, ¿no?, de contenido que está abierto, libre y marcado con ciertas libertades, y que son libertades que por lo demás son los propios autores quienes deciden la forma en la cual sus obras van a estar circulando a partir de su propia decisión en Internet. Y eso es una cuestión que es muy positiva. Ahora, esa es la metodología, cómo funciona. El sistema de regulación, ¿cómo se da el sistema de regulación? Tomando en cuenta que cada país tiene una regulación diferente. Es una muy buena pregunta. Creative Commons nace en Estados Unidos. Estas son licencias que nacen en Estados Unidos como una forma de poder resolver problemas normativos, ¿no? Y los problemas normativos son que en general en nuestros países tenemos leyes que datan del año 1970 o datan del año 1980, cuando nosotros no teníamos ni siquiera idea, ni siquiera intuíamos lo que íbamos a tener hoy día a través de las nuevas tecnologías. Entonces, Creative Commons nace como una forma de poder resolver los problemas y las dificultades que nos ponen, no solamente al público, sino que también a los creadores, esta legislación del pasado, cuando necesitamos utilizar estas obras intelectuales y disfrutarlas y difundirlas en el mundo de hoy. Entonces, Creative Commons nace en Estados Unidos, pero luego, posteriormente, y muy poco a poco, distintos países comenzaron a mirar esto en Estados Unidos y decir, mire, esto es un tema importante. Y este es un tema que no solamente le importa a los creadores norteamericanos, sino que también nosotros podemos acogerlo en nuestros países.
Y lo que sucedió con el tiempo, esto nace en el año 2002, 2003, y lo que pasa hasta el día de hoy, es que distintas jurisdicciones, distintos países alrededor del mundo han tomado la idea de Creative Commons y han adaptado, no solamente lingüísticamente, sino que también normativamente, los términos de la licencia Creative Commons a la realidad de cada uno de los países. Y esto explica por qué, por ejemplo, el creador que en Chile licencia con una de las 6 licencias Creative Commons una fotografía, por ejemplo, es exactamente equivalente a la autorización que realiza un autor en Colombia si es que establece las mismas condiciones de licenciamiento. De alguna forma, otra de las ventajas que tiene este tipo de licenciamiento es que estas licencias son aplicables alrededor del mundo y son además compatibles entre sí, entre las distintas jurisdicciones que han adoptado estas licencias Creative Commons en sus propios países. Ahora, pero es importante, obviamente la normativa depende fundamentalmente de que las legislaciones de cada país hayan adoptado ese proceso. Caso contrario, no tiene vigencia en un país en particular. Si es que no ha adoptado esa legislación o la ha incorporado a su legislación. La respuesta es relativa, no es tan claro, ¿no? En términos de que en general lo que son las licencias Creative Commons es que son autorizaciones, son como los contratos de arrendamiento, ¿no? Son contratos que en estricto rigor yo podría autorizar en esta servilleta la utilización de ciertas de mis fotografías, por ejemplo, para que usted las pueda utilizar en su página web, y eso tendría perfecto valor legal. Lo que hace Creative Commons es que de alguna forma rompe la intermediación que requeriría ese tipo de procedimientos. Cuando si yo quisiera hacer eso, por ejemplo, en el mundo de hoy, yo necesitaría ir donde Carolina, por ejemplo, donde mi abogado, para que me redacte una licencia, me redacte un contrato, se comunique con usted, yo firme en una notaría probablemente, un tema muy engorroso. Lo que hace Creative Commons es que de alguna forma borra esos intermediarios en el proceso que significa la autorización por parte del autor para que se generen ciertas utilizaciones de sus obras intelectuales y el público al final. De alguna forma, un poco para redondear la idea, lo que hace Creative Commons es que supera ciertas barreras que de alguna otra forma, sin este tipo de licencia, existirían para que el autor pueda llegar o llevar de alguna forma esta obra intelectual hacia el público. De alguna forma Creative Commons rompe, ¿no?, esa intermediación. Carolina, ¿sería una legislación o un sistema a nivel internacional al cual se podrían ser signatarios cada uno de los países que quieren incorporar este proceso a su legislación en particular? No necesariamente, porque como explicaba Claudio, es realmente una situación de voluntad de las personas. El sistema que ha utilizado, pero digamos que sí tiene el sistema que ha utilizado Creative Commons de implementación puede ser similar en algo a lo que usted está describiendo, porque lo que se ha utilizado es que es la sociedad civil de cada país la que de repente ha dicho, ese tema me interesa, y entonces ha dicho, yo quiero adaptarla a la legislación local. En el caso colombiano, por ejemplo, 4 personas dijimos, uy, ese tema está interesante, nos interesa traerlo a Colombia. Y entonces lo que hicimos fue, a modo voluntario, tomar esas licencias, hacer un proceso de localización y localizarlas. Pero no es un proceso estatal, no es un proceso que se dé de la autoridad pública, sino es de la sociedad civil. No sé, podríamos asemejarlo de alguna manera, por ejemplo, con los procesos de estándares de calidad, que de repente alguien en Ecuador decide eso del ISO 902 para establecer calidad me interesa, entonces voy, me traigo la metodología, la implemento en Ecuador y digo, miren, yo les puedo ayudar a implementar esa metodología en Ecuador. Es algo parecido, entonces no necesita una aprobación legal porque la ley ya dice que tú, como tu obra es tuya, tú puedes gestionar tu obra. Luego eso es lo que haces con Creative Commons, tomas la decisión de qué permisos le das a los demás de utilización sin necesidad de que vengan a pedírtelos, tú los das. Eso se basa en la legislación ya que hay en el país, simplemente se adapta el esquema al entorno legal local y lo hace la sociedad civil. Bien, gracias. Aquí hacemos una primera pausa, regresamos enseguida.
Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Claudio, el gran interés que tienen los creadores, los autores intelectuales de diferentes obras, sean materiales o inmateriales, es justamente el derecho de propiedad intelectual. Empecemos un poco con el software, por ejemplo, que es comercializado o es transmitido de una persona a otra. El tema de la propiedad intelectual es muy importante, sobre todo en nuestros países. Y es importante en la medida en la cual los derechos de propiedad intelectual responden a un equilibrio normativo. Así como en el resto de las normativas suponen un equilibrio entre los intereses que están en juego, el caso de la propiedad intelectual no está ajeno a esa situación. Particularmente en el caso de la propiedad intelectual hay a lo menos tres intereses que están en juego. El interés de los autores, por algo se llama derecho de autor, el interés de las industrias culturales, los titulares de derechos, que no son siempre los autores, y también el interés del público. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los intereses que están en juego y la forma en la cual nuestra normativa ha enfrentado esa situación, es de un profundo desequilibrio. Y de profundo desequilibrio porque de alguna forma nuestra normativa está pensada en la protección solamente de los intereses de los titulares de derecho de autor y de los autores en detrimento del interés del público. La forma en la cual esto se ve reflejado en nuestras leyes es que cuando nosotros intentamos analizar las cosas que hacemos en Internet, y no solamente nosotros, sino que nuestros sobrinos, nuestros hijos, en fin, nos damos cuenta que el sistema de legislación de propiedad intelectual que data del pasado e intentaba regular un mundo analógico, de alguna forma la única respuesta que nos entrega a ese tipo de acciones es la ilegalidad, es la piratería. Entonces, de alguna forma, la regulación del software no está ajena a esa situación. Y creo yo que puede ser interesante un poco conversar respecto de eso en términos de que el sistema de propiedad intelectual no es un tema neutro. La regulación de la propiedad intelectual es un tema que es de interés público, tiene que ver con el interés relativo a equilibrar de una vez por todas los intereses que están en juego. Y la forma en la cual se equilibra estos intereses que están en juego es a partir del reforzamiento del sistema de excepciones y limitaciones al derecho de autor para bibliotecas, para establecimientos educacionales, para el público en general, y también con el fortalecimiento del dominio público, de este patrimonio cultural común, de este montón de obras que tienen como titular de derechos de autor a todos nosotros, nos pertenecen a todo el acervo común. Entonces, creo yo que para efectos de poder entender el problema de la propiedad intelectual es necesario entenderlo en esa dimensión, en esta tridimensión de actores que están en juego y en la situación actual, ¿no?, de desequilibrio normativo que al final nos lleva a que, por ejemplo, a través de Creative Commons intentamos solucionar privadamente un problema que es público en definitiva. Por ejemplo, en el Ecuador, la normativa ecuatoriana, hablando de propiedad intelectual literaria, determina la ley que pasados 70 años prácticamente se liberaliza esa propiedad intelectual y puede ser utilizada por cualquier persona. Esa es una normativa que está en la legislación ecuatoriana, que difiere de otras legislaciones en el mundo. Entonces, ¿cómo llegar a regularizar esto a nivel internacional? Es una muy buena pregunta. A nivel internacional, el estándar que existe, el estándar que está dado por el convenio de Berna, que es un convenio centenario internacional, y el estándar que se da de 50 años post-mortem, es decir, la protección que entrega la ley de propiedad intelectual es durante toda la vida del autor, más 50 años luego de su muerte. Ahora, luego desde hace unos 20, 25, quizás 30 años, existe una tendencia internacional muy clara en la materia. Y la tendencia está dada porque cada vez que existen temas a discutir a nivel internacional respecto de temas de propiedad intelectual, son temas que se discuten en la esfera comercial, a través de la Organización Mundial de Comercio y a través de tratados de libre comercio como el que tiene Chile con Estados Unidos, por ejemplo.
El resultado de este proceso es que cada vez que hacemos modificaciones a nuestras leyes de propiedad intelectual, estas modificaciones están pensadas en proteger solamente uno de estos tres intereses, que es el interés de los titulares de derechos de autor en detrimento del interés del público. Entonces, de alguna forma, esto me conecta con lo que conversábamos anteriormente, ¿no? Respecto de este sistema de derecho de autor que de alguna forma no equilibra suficientemente el interés del público con el interés privado. Entonces, creo yo que la explicación de por qué Ecuador y Chile también tienen este sistema de 70 años luego de la muerte del autor que no resiste mayor análisis desde el punto de vista normativo por lo demás, se ve explicado precisamente por esta disfunción, por este desequilibrio normativo entre los intereses de los titulares y el interés del público al final. Okay. Michelle, Claudio topó un tema importante y refirió, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Uno de los puntos neurálgicos de los tratados de libre comercio es justamente el negociar la propiedad intelectual. ¿Cómo acercar ahí este proceso? He wants to talk about the FTA, the Free Trade Agreements. Okay. And how do you see that the approach of intellectual property should be on the negotiations of free trade agreements? I think well, the issue that I'm most familiar with is copyright. And I think an issue that needs to have a larger focus in a policy realm is limitations and exceptions. El tema sobre el que estoy más familiarizada, al no ser abogada, pero es derecho de autor, y creo que uno de los temas clave en este tipo de negociaciones es el tema de excepciones y limitaciones al derecho de autor. So within the copyright protection, you as a user are allowed certain forms of use as long as it applies to certain conditions, and this is a blanket of usage or terms called limitations and exceptions. De modo que dentro del derecho de autor uno como usuario tiene permiso para utilizar las obras dentro de unas determinadas condiciones cuando el interés general está de por medio, y a esto se le denomina excepciones y limitaciones. And a way, I think, to strengthen important public interest movements or points such as education or access to knowledge, these sorts of issues, is to have stronger limitations and exceptions. Y la forma entonces de proteger, de darle más fuerza al interés público, es protegiendo y reforzando los sistemas de excepciones y limitaciones. Gracias, Michelle. Carolina, es importante retomar el tema de esta negociación a nivel internacional. Por ejemplo, Perú, para firmar su tratado de libre comercio, uno de los temas neurálgicos con Estados Unidos fue justamente el tema de propiedad intelectual, basado en el tema de liberalizar la propiedad respecto de las medicinas de los pueblos ancestrales, especialmente del sector de la cordillera andina. ¿Cómo se ha manejado este tema? Precisamente durante el siglo XX, el tema de derecho de autor fue un tema de convenios internacionales y de reforzar, como decía Claudio, la posición de particularmente industrias del entretenimiento, de intereses privados, a través de un esquema de tratados internacionales que tuvo su punto culmen con el GATT, con el sistema de comercio internacional, cuando se crea la OMC y todo eso. Ahí tiene su punto culmen. Pero llegó a tal grado que hubo una reacción por parte de los países, menos desarrollados, diciendo, bueno, no podemos continuar en este sentido, y empiezan a frenarlo. Esto que empieza a suceder en los foros internacionales, en el que empiezan a aparecer entonces agenda para el desarrollo, empiezan a aparecer movimientos que tratan de decir el tema de la propiedad intelectual es un tema también importante en desarrollo, paremos acá y miremos, hace que el foco de atención se traslade de los convenios internacionales a los convenios binacionales, donde los países más desarrollados tienen un poder de negociación más grande. Entonces ya en una relación Estados Unidos, Perú, Colombia, porque era realmente pacto andino, ¿no? Estados Unidos, pacto andino, hay otros poderes de negociación que no se tienen en un foro internacional como sería la OMPI o la OMC. En ese escenario en el que está Estados Unidos y la otra parte, uno de los términos de negociación es, bueno, yo les doy entrada a sus bananos
le doy entrada a sus textiles, le doy entrada, pero usted acepta este capítulo. Empieza a haber una negociación que de alguna forma es desigual, porque el país no tiene la fortaleza suficiente, el país contraparte de Estados Unidos, para imponer condiciones. Está en juego su comercio frente al tema de propiedad intelectual. Ese creo yo que es la gran debilidad y lo que no le permite una reacción. Pero justamente el ejemplo que usted acaba de poner fue el fracaso de la última ronda de Doha a nivel internacional. La OMC no pudo llegar a culminar justamente el tema de propiedad intelectual, que era el último paso necesario para consolidar todo el tema de la última ronda de Doha. Por tanto, si a nivel internacional... Pero ese es el punto, fíjate, a nivel internacional es posible, porque se forman bloques en el que está India, Brasil, Chile ha cogido un liderazgo importante, luego forman un bloque y consiguen frenar, pero cuando tú tienes Estados Unidos versus Perú, Estados Unidos versus Colombia, y la apuesta es bananos por propiedad intelectual. Claro, consiguen moderar algo de la propiedad intelectual, pero es muy poco, y ahí es donde vienen temas como los que usted dice. Efectivamente, en este momento, uno de los ejes problemáticos es conocimiento tradicional, y el tema del patentamiento o no del conocimiento tradicional y de cómo enfrentarlo. Pero fíjese que si por un lado el TLC comienza a jalonar el patentamiento del conocimiento tradicional, por el otro aparecen soluciones diversas. El mismo caso de Perú. Perú está armando una base de datos de conocimiento tradicional con el fin de presentarlo como estado del arte frente a posibles demanda, o sea, si en Estados Unidos o en Europa se presenta, yo qué sé, el maíz morado para patentamiento, la idea que tiene el gobierno peruano es tener una base de datos de conocimiento tradicional y de productos tradicionales, de modo que si allí aparece una patente por maíz amarillo, ellos puedan presentar su base de datos y decir, mire, esto es conocimiento tradicional, hay estado del arte, esto ya existe, y eso es una causal de no patentamiento. Entonces yo creo que afortunadamente el derecho no es de una sola cara, que existen otro tipo de opciones y nos permiten juego cuando la cosa se ve desesperada. Claudio, quisiera introducir, antes de ir al corte, un tema que le va a interesar a la ciudadanía y fundamentalmente tiene que ver con la actitud que tienen los gobiernos respecto del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Y dejo planteado la inquietud respecto de qué hacen los gobiernos para hacer respetar la propiedad intelectual, y un tema que la ciudadanía lo va a considerar del día a día, como por ejemplo la patente, el derecho de propiedad que tienen sobre la música. En cualquier plaza, en cualquier capital de Sudamérica, podemos encontrar CDs de autores nacionales e internacionales, en el mejor de los casos a $1 el CD o 2 por cada uno. Yo creo que es una pregunta complicada, en términos de que muchas veces existe un discurso, ¿no? Y existe una presión, como explicaba Carolina, una presión por parte de países más desarrollados hacia establecer condiciones o criterios de regulación en nuestros países. Y una de las formas más claras de presión respecto de elevar nuevamente los estándares normativos tiene que ver con aquellas listas rojas, ¿no? Del gobierno norteamericano respecto de la situación de la propiedad intelectual en nuestros países. Y de hecho, continuamente en el caso de la música se nos ha venido diciendo en medios de comunicación, a través de comunicados de prensa, etcétera, que Internet, por ejemplo, y las nuevas tecnologías están matando la música, de que nuestros artistas, a partir del intercambio legal de archivos, por ejemplo, dejarían de tener el sustento para poder vivir y para poder seguir viviendo de la música, y por tanto, dice este discurso, la masificación de estas descargas ilegales, por ejemplo, llevaría hacia la muerte de la cultura. La verdad de las cosas es que si uno analiza datos duros respecto de la realidad en nuestros países de esa situación, uno se da cuenta de una realidad completamente diferente. De hecho, yo manejo las cifras en Chile. En Chile, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, nunca antes en la historia hubo más shows en vivo que durante el año 2007 y 2008. Nunca antes en la historia, ni siquiera durante los años 60, ni siquiera durante la época del canto nuevo en Chile. Por tanto, de alguna forma, lo que esto está diciendo es que existen mecanismos, ¿no? Que no son necesariamente formales, no son necesariamente los mecanismos a los cuales estábamos acostumbrados, a través de la cual la cultura se difumina y se difunde, sino que hoy día existen mecanismos informales mediante los cuales la gente permite acceder
a este conocimiento, a este contenido, y por tanto les permite de alguna forma poder ir a ver los shows de aquellos artistas a los cuales les gusta. Entonces, me parece que hay un poco de trampa, ¿no?, en el discurso en cuanto a que si es que nuestros países, nuestros gobiernos han hecho algo en materia de propiedad intelectual, ha sido precisamente aumentar cada vez que pueden los estándares de protección a favor de los titulares de derechos de autor en detrimento del interés del público. De hecho, si es que hay algún problema en nuestros países, es precisamente no que tengamos mucha piratería, sino que nuestros hijos y nuestros ciudadanos no tienen suficientes garantías para poder acceder al conocimiento y acceder a la cultura que nos permite las nuevas tecnologías. Gracias. Aquí hacemos una segunda pausa y regresamos. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, Queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores. mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Gracias por mantenerse en nuestra compañía. Se integra al panel la noche de hoy el doctor Juan José Puertas. Él es docente e investigador del CITES de Gestión Legal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctor, buenas noches, bienvenido. Es necesario que la ciudadanía conozca de su propia universidad cuáles son los proyectos que tiene respecto de Creative Commons y el derecho de propiedad intelectual. Bien, bueno, muchas gracias. Un gusto poder acompañarlos. Bueno, el primer paso que hizo la universidad, de lo que ya se ha explicado más o menos aquí en el panel, mis colegas, ha sido el proceso propiamente de adaptación de las licencias Creative Commons internacional a la legislación ecuatoriana. Es decir, el par de Creative Commons ha sido la UTPL. De ahí que esta adaptación de las licencias al Ecuador también tiene, pues, obviamente, otro vínculo, que es el de ayudar a su publicidad, ¿no es cierto? Y cómo no hacerlo, pues, con el buen ejemplo, ¿no? De hecho, la universidad está sacando algunos proyectos con licencias Creative Commons. El más grande ejemplo es es que se está licenciando las guías didácticas. Es decir, nosotros tenemos aproximadamente como universidad más de 300 guías didácticas, las cuales están saliendo con licencias Creative Commons. Es decir, que si otra universidad o cualquier persona quiere usar el material didáctico que está ofreciendo la universidad, por poner un ejemplo, digo, las guías didácticas, lo puede hacer, ¿no? Ya han explicado más o menos cuál es el procedimiento y cuáles son las ventajas, ¿no? No se concibe la idea de que, siendo un centro educativo, o en general de todos los centros educativos, atrapemos nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, utilizando las licencias, pues estamos liberando y un poco democratizando el conocimiento. Ese como un ejemplo. Y lo otro es que prácticamente toda la producción de la universidad, que tiene que ver en materia de video inclusive, y de música, se está pensando también que salga con licencias Creative Commons. Las presentaciones de los profesores, los estudiantes, sus trabajos. Hay un proyecto de digitalizar las tesis de los estudiantes, y estas a su vez también licenciarlas. Es decir, toda la producción académica, investigativa, que puede estar al servicio de la sociedad, pues estamos
otorgando el permiso de antemano, que es el espíritu propio de las licencias. Doctor Portas, usted lo ha dicho, hay que empezar dando el ejemplo, y es el primer paso que ha dado la universidad. Para los televidentes que en este momento nos están escuchando y nos están viendo, la universidad está liderando este proceso de Creative Commons. Es decir, los autores pueden acudir tal vez a la universidad para incluirse en este proceso, para sacar alguna licencia en ese sentido. A ver, las licencias son de libre acceso, no es una cosa de la universidad. Lo que nosotros hacemos es, bueno, hicimos la adaptación, sí, y damos lo que se podría llamar como una asesoría de uso, ¿no? ¿Cuándo se lo requiere? Porque ya lo habían dicho aquí, el llegar a las licencias es sumamente sencillo, está en el internet, es tan solo de dar un poco de clics y el autor lo puede tomar para sí. No necesariamente tiene que participar la universidad, pero obviamente en este proceso de difusión, ¿no es cierto?, y de acompañamiento hemos podido, y de hecho lo hacemos, asesorando a las personas que lo han requerido y también a las universidades que lo han requerido, porque a nivel nacional está teniendo mucho impacto y hay muchas universidades que están tomando las licencias Creative Commons versión Ecuador, ¿sí?, para sacar sus proyectos a la luz bajo una licencia Creative Commons. Gracias. Carolina, ya para finalizar este importante diálogo, ¿cuál es el mensaje que podemos darle a la ciudadanía, especialmente a aquellos autores intelectuales que quieran incursionar en este tema? Bueno, yo creo que un tema importantísimo es pensar que el derecho de autor dejó de ser un tema exclusivo de los abogados y relacionado exclusivamente con, digamos, con lo que tradicionalmente se ha hablado de autor. Es un tema de todos hoy, todos somos creadores, con las tecnologías tenemos eso al acceso, los autores tienen otras opciones también y por tanto tenemos que acercarnos a lo que está sucediendo con el derecho de autor, apropiárnoslo y llevarlo más allá, incluso hacia políticas públicas y otras cosas. Pasa como con el derecho laboral, al final algo tenemos que aprender aunque no seamos, y es importante hacerlo porque está afectando varios de los ambientes de nuestra vida, como la educación, el acceso a la cultura, la posibilidad de reinventarnos como personas. Claudio, es importante determinar algunos otros procesos de alianza estratégica con nuestra propia universidad, con otras entidades del país que tengan ustedes en mente y en proceso. Bueno, en Chile hay un movimiento muy interesante de universidades también que están subidos a este carro, ¿no?, que significa la licencia Creative Commons, y particularmente en el caso chileno el capítulo nacional es un capítulo que está vinculado con la ONG que yo dirijo, pero también con la Universidad de Chile, que es la universidad más importante del país, la universidad pública. Y parte de los proyectos que ellos han desarrollado tiene que ver con la digitalización, un poco lo que decía Juan José, digitalización y puesta a disposición del público, de tesis universitarias de pre y posgrado, además de un montón de otras políticas públicas, ¿no?, que alienten hacia tener un sistema de propiedad intelectual mucho más amable, y amable no solamente para los autores, sino que también para el público. De alguna forma creo yo que, sobre todo en nuestra región, la enseñanza y la posibilidad de poder establecer redes y contactos entre establecimientos educacionales de educación superior es una cuestión que es clave para efectos de poder posicionar, ¿no?, el tema del derecho de autor equilibrado, la importancia del acceso al conocimiento y el acceso a la cultura en nuestros países. Doctor Portas, ¿qué proyectos se vienen a futuro para la ciudadanía y en particular para nuestros docentes, nuestros alumnos? Bueno, yo creo que hay un poco que también culturizar sobre derechos de autor, ¿no? A veces se lo pasa por alto, ¿no? Hay trabajos que realmente se obvia algunas legalidades, por así decirlo, algunas exigencias legales, por desconocimiento e inclusive hasta por buena fe, ¿no?, o de buena fe más bien, ¿sí? Entonces sí hay que entrar en un proceso de cultura sobre derechos de autor. ¿Hay un proceso de masificación que puede emprender la universidad al respecto? Por supuesto, sí, lo hacemos con nuestros estudiantes. Tenemos, bueno, como parte de la gestión universitaria justamente un proceso de masificación propio, nosotros partiendo de las licencias Creative Commons, de un poco inculcando el espíritu de las licencias Creative Commons y obviamente hablando de derechos de autor, ¿no?, y lo que estamos haciendo para que se lo entienda.
Nuestra legislación es nueva en propiedad intelectual. Muy pocas personas la conocen, usted lo ha dicho, lamentablemente, o bueno, favorablemente nuestra legislación civil determina que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad alguna. Por tanto, la ilustración y la difusión de estos procesos son necesarios en una campaña masiva que puede emprender la universidad a futuro. Por supuesto, por supuesto. Sí, pues la legislación tiene que ser conocida por todos, ¿no? Pero sí, estamos entrando en esa campaña, estamos entrando en ese proceso de propiedad intelectual o de derechos de autor. Valga decirlo, las licencias Creative Commons ha sido como que el proyecto que una vez lanzado, una vez terminado, nos ha hecho regresar a ver las falencias que tiene la ciudadanía en general en cuanto a desconocimiento de la materia, pues sí, claro, obviamente tenemos que hacerlo. Y lo otro, pues que como decía anteriormente, otras universidades están también dando la cara al problema, pero con esta cara de ahora, de la actualidad, de la tecnología, de otra forma de llegar al público. Entonces estamos dándole un revés, más bien dicho, al problema actual del derecho de autor restrictivo y poniéndolo más bien al servicio del público con conocimiento, obviamente, ¿no? Agradecerles a cada uno de ustedes por la participación en esta noche, por sus valiosos conceptos que le han brindado a la ciudadanía. A ustedes dejarles el mensaje que la propiedad intelectual ya no es solo un tema de los abogados, sino de todos y cada uno de nosotros. Aquí terminamos, será hasta una nueva oportunidad de Punto de Vista. Muchas gracias.